Muy bien, estamos en consulta aquí en Pulso Informativo y hoy día nuestro invitado es el doctor Cristian Sánchez Reyes. Él ha sido ministro de Trabajo el 2018 en el primer gabinete del presidente Vizcarra, abogado laboralista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Laboral y socio del estudio Arbizu y Gamarra. Por supuesto, de inmediato vamos al saludo de quien conduce este programa, este espacio en consulta, el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias nuevamente reiteradas por permitirnos entrar a sus domicilios. Y a ti, Rodolfo, por haber apostado por este espacio que va en su edición número 20, ¿no? Y hoy día, como en otras oportunidades, quisiéramos empezar con una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado en el sector salud, de los cuales rescato dos temas de la coyuntura, ¿no? El primero, cómo hemos salido del desaguisado caso de las vacunas, cuya fecha de vencimiento fue descubierta entre otros, por ti, por reporteros de otros, recogiendo las denuncias ciudadanas, y que el Ministerio tuvo que tratar de responder, dar una explicación por qué habíamos llegado a ese nivel. Felizmente las sociedades científicas, la gente que tiene voz técnica en el campo sanitario, salió a responder para darle la bala a la vacuna, porque la vacuna sigue siendo efectiva, la bivalente, para todos los fines para los cuales fue creada. Sin embargo, queda dañada la reputación, la voz autorizada del Ministerio de Salud, porque no fue solo la vacuna, sino después, cuando llegó la vacuna, si estaba listo el protocolo para su utilización. Luego vino el tema laboral para los trabajadores, si podían regresar a trabajar, aunque estuviesen con la fase leve de la COVID-19, cosa que no es una práctica global aceptada. Entonces, el día de ayer el martes, el ministro estuvo en el Congreso de la República tratando de explicar lo que había pasado. Felizmente el tema ya ha salido del ojo público, pero sí queda un La gente se quedó con la duda. Claro, quedan dos, consecuencias, ¿no? La primera, se sembró la duda y la palabra de la institución, Ministerio de Salud, ha quedado mellada. Va a ser duro restablecer la credibilidad. Y uno segundo, bueno, aunque inmediatamente ya se ha lanzado la vacuna monovalente, la más avanzada, y va a ser pronto para ser utilizado por las poblaciones más vulnerables. Otro tema que queda colgando es, ¿y quién ha sido responsable de todo esto? Porque claro, si es que el ministro no estaba enterado, no ha sido adecuadamente informado, por ambas razones, por no estar o por estar mal informado, dentro de la cadena de mando se debe identificar esas responsabilidades, porque el daño reputacional ha sido enorme y eso no debería quedar así. Pero ya vemos, armamento peruano es utilizado en Ecuador por bandas organizadas y no pasa nada. En el Ministerio de Salud no se explica bien por qué se está usando una vacuna cuya fecha de vencimiento no ha sido adecuadamente informada y no pasa nada. No deberíamos acostumbrarnos a esa situación, pero lamentablemente es lo que está pasando. Y un segundo tema que quiero resaltar es que finalmente, después de que las elecciones del Colegio Médico abortaran por un intento de fraude, lamentable para una institución como la del Colegio Médico, además generada por personajes vinculados a la actual directiva, ya ve la luz de salida. Se ha establecido la fecha del 3 de marzo Qué bueno. como el nuevo proceso electoral. Y segundo, este proceso electoral va a ser electrónico, no presencial, dando todas las garantías para que no vuelva a suceder la suplantación. El intento de fraude fue por justamente suplantar elecciones electrónicas. ¿Quién las va a supervisar? La supervisa el Jurado Nacional de Elecciones, y es el Jurado Nacional de Elecciones el que también intervino para tratar de evitar que el actual Consejo Ejecutivo Nacional pretendiese implementar la eliminación de todo el proceso y esperar 6 meses más, extendiendo su
su mandato. ¿El jurado o la OMPE? ¿Perdón? ¿El jurado? Es el jurado. El jurado. El jurado. Entonces, ya tenemos fecha. Es el 3 de marzo, votación electrónica, y esperemos que esto sí nos permita salir de este oscuro y bochornoso evento. Muy bien. Bueno, dicho esto, Rodolfo, efectivamente, nosotros hemos tenido acá siempre invitados del sector. Lo regular es tener gente del sector, hablando cosas del sector. Y en otras oportunidades hemos tenido invitados fuera del sector, porque sus temas impactan en el quehacer sanitario. Ya lo habíamos tenido con Pedro Franque para evaluar el impacto de la recesión en el sector salud. Hoy día hemos invitado a Cristian Sánchez, un abogado experto, muy reconocido laboralista nacional, exministro de Salud, como tú lo has, de Trabajo, y profesor universitario. Y en su calidad de laboralista, quisiéramos que nos explique a los que hacemos gestión sanitaria, política pública de salud, cuáles son el entorno de las reglas de juego en materia laboral en el sector salud público. Y dentro de lo público me permito incorporar no solamente al MINSA, a gobiernos regionales, sino también a ESalud, ¿no? Que es una gran masa laboral, si es que no me equivoco. Cristian. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rodolfo, Víctor. A ver, creo que hay dos elementos que destacar en la problemática laboral o de la gestión del empleo público o de la gestión de los recursos humanos en el sector salud, ¿no? En primer lugar, esta gestión está de alguna manera presionada o de alguna manera sufre también de la misma dispersión del propio sistema, ¿no? Tienes un sistema de salud disperso, fraccionado, como has mencionado. Tienes por un lado el Ministerio de Salud con sus capacidades de gobernanza, tiene dentro de él competencias en materia de capacitación y mejora de capacidades de los recursos humanos en salud, tiene un instituto especializado en materia de recursos humanos de salud que tiene como objetivo la capacitación, la mejora de las capacidades, la propuesta de políticas para los recursos humanos en el sector salud. Pero ahí no acaba el sistema de salud, ¿no? Tienes, como tú bien señalas, al Seguro Social de Salud con sus propias políticas y su propia gobernanza en materia de recursos humanos en salud. Tienes también como actores a los gobiernos regionales con ciertas competencias, ciertas autonomías dentro de un sistema de rectoría nacional donde está el Ministerio de Salud. Tienes la salud privada, ¿no? Tienes a los prestadores de servicios privados, o como se les denomina en la Ley de Aseguramiento Universal, las IPRES, con sus propias políticas de gestión, de control de los recursos humanos donde se aplica el régimen laboral privado. Y entrando ya al tema laboral, ¿no? En esa dispersión, en un sistema disperso, fraccionado, tienes también la dispersión de la regulación del contrato de trabajo del personal de la salud, ¿no? Y tienes en el sector público una convivencia de regímenes. Tienes las normas especiales, la Ley de Trabajo Médico, que se aplica en el sector público. Tienes otras normas sectoriales por categoría de trabajadores, biólogos, ¿no? Tienes también la ley del personal que se dedica a la obstetricia. Tienes el régimen laboral privado que se aplica en algunas entidades públicas como es de salud. Tienes el decreto legislativo 276 en la antigua ley de carrera administrativa. Tienes una aplicación de algunas partes de la ley de servicio civil. Tienes el régimen CAS y en el sector salud el CAS COVID, que es una subespecie de CAS. Tienes las órdenes de servicio. Y si nos vamos al sector privado, si bien tienes el régimen 728, tienes también una dispersión, porque en el sector privado no solo hay empleador directo, que son las clínicas, también hay empleadores indirectos, que son empresas que están dentro de una clínica, pero que responden a un esquema de tercerización de servicios. Pero la tercerización también es una práctica muy común del sector público. Se está ampliando. No lo era, efectivamente, ahora se está ampliando, se está introduciendo en el sector público esa práctica que empezó a crecer mucho en la actividad privada. Tú te vas a una clínica y el servicio de radioterapia oncológica está tercerizado, el servicio de laboratorio tercerizado, el servicio de enfermería tercerizado, bata verde, bata gris, bata blanca, a veces se terceriza todo,
tienes, por ejemplo, gastroenterología, que está a cargo de una empresa privada que está dentro del paraguas de la clínica. Todo ese esquema del sector privado se ha ido trasladando, introduciendo al sector público a través de modalidades como son las APPs. Hay experiencias, las principales, las primeras, se desarrollaron en el sector salud, pero en el salud. Es salud. Con algunos hospitales, con algunos centros de atención de nivel de hospitales. Y ahora me parece que se está replicando también, hay estudios en proinversión en el sector público, léase Ministerio de Salud y direcciones regionales, en algunos casos. Ahora, Cristian, esa dispersión, digamos, Sí. Lo que nosotros decimos desde Esa el es punto una de visión descriptiva, eso es lo que No, sucede, correcto. claro, ¿no? Lo que quiero decir es que también nosotros tenemos nuestra propia descripción desde el punto de vista técnico, ¿no? Decimos, los recursos humanos en el Perú son insuficientes, nos Sí. falta gente. Segundo, están inequitativamente distribuidos. La mayor parte están en Lima y 3 ciudades más, el resto del país está abandonado. Y la tercera es ineficiente porque la mayor parte de los profesionales de esta especialidad, digamos, están en hospitales complejos y no en el primer nivel de atención. Esas son las 3 características que repetimos siempre. Entonces, cualquier gestión trata de cambiar. Que haya más médicos en el primer nivel, médicos, digamos, profesionales de salud en el primer nivel, Claro. que haya más en las provincias que en las zonas urbanas altamente complejas, y tercero, que haya más recursos. Sin embargo, nos chocamos con lo que tú señalas, una miríada de regímenes laborales que uno hereda y que tiene que moverse con esa regla de juego que son muy restrictivas, ¿o no lo son? Son dispersas, son diferenciadas y en muchos casos no responden a una razón jurídica para tratar de manera diferente a quienes realizan trabajo similar o en similares condiciones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener en un establecimiento de salud personal CAS, personal nombrado, que hacen esencialmente lo mismo. CAS, ¿no? CAS COVID, nombrado. Claro, dentro del CAS, además el CAS COVID, ¿no? Y dentro de los CAS, el CAS indeterminado y el CAS a tiempo parcial o... Más un o- contrato por terceros. Claro, más estas modalidades de tercerización, ¿no? Que se han introducido, que han pasado de la actividad privada al sector público. Ahora, efectivamente, esa es una visión descriptiva. ¿Qué hacer? Bueno, Eso le iba a preguntar. Finalmente, frente a esta dispersión, ¿qué se hace? Claro, esto que menciona el doctor Zamora, ¿no? De un principal grave problema que es la brecha, pero la brecha que afecta además un primer nivel, donde la brecha debería estar cerrada hace tiempo porque es la puerta de ingreso al sistema de salud, nada de eso se ha podido mejorar. Hay estudios de la Organización Internacional de Trabajo, como le comentaba al doctor Zamora antes de la entrevista, que ha desarrollado la OIT de la mano de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dan cuenta de un grave y viejo problema, antiguo problema de los servicios de salud en los países de ingresos medios o ingresos bajos, que es la desatención del primer nivel, la escasez de recursos humanos, ¿no? Un primer gran problema. Pero más allá de la escasez de recursos humanos, hay otro problema que es, y que tiene que ver con esta proliferación de formas de contratación laboral, ¿no? Que en otros países se aborda de la siguiente manera: si proliferan regímenes donde trato de manera diferenciada, sin justificación, a personas que en esencia hacen lo mismo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Suprimirlos, disminuirlos y ir a un régimen que sincere remuneraciones y que atienda los problemas del personal de salud, que son muchísimos y que ya han detectado varios estudios. El último que había revisado antes de venir a este programa es del 2015, donde se mencionan problemas, brechas salariales, diferencias de escalas remunerativas, problemas de condiciones de empleo. Algunos tienen estabilidad, otros no la tienen. Hay que ir al reconocimiento progresivo de cada vez mayor personal, que se le reconozca su estabilidad, ¿no? Que los contratos temporales sean para satisfacer necesidades temporales, no para satisfacer necesidades permanentes, precarizando el empleo. Otro problema, condiciones de empleo. Pongo un ejemplo: seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos médicos con problemas de enfermedades intrahospitalarias, problemas vinculados a jornadas laborales sin ningún control bajo una determinada base científica, ¿no? En el mundo, los sistemas de servicios de salud han ido gestionando el tiempo de trabajo para conciliar vida familiar, vida fuera de lo laboral, con las extenuantes jornadas que a veces se tienen que atender con un sistema de guardias. O sea, hay que reordenar el tema del tiempo del trabajo. O trabajar en condiciones en las cuales, por ejemplo, no hay ni siquiera baño.
Exactamente, ni agua. que tiene que ver con condiciones de empleo. Este tema, ¿desde hace cuántos años es un problema serio? Es un problema que se viene estudiando desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado. Desde cuando, y Víctor es especialista en gestión de servicios de salud, no me dejará mentir, que este problema ha sido detectado desde hace muchos años atrás, mediados del siglo pasado. Bueno, ¿por qué no se resuelve? O sea, Porque requiere un trabajo, en primer lugar, multidisciplinario, ¿no? Hay una dispersión también en la gestión. Usted tiene a servir establece claramente que es competente en materia de empleo público, salvo en las regulaciones específicas de los regímenes de carrera especiales como los médicos y los otros regímenes del sector salud. Pero eso no implica que sean compartimentos estancos, servir por un lado y por otro el Instituto Especializado en Gestión de Recursos Humanos del MINSA y el MINSA, sino que debería haber una labor coordinada, políticas coordinadas que implican también un trabajo multidisciplinario, ¿no? Para los problemas de salud ocupacional de los médicos ocupacionales son los expertos. Para los problemas de la gestión del tiempo de trabajo, cómo se regulan las guardias, cómo se redistribuyen las guardias, cómo se hacen efectivos los incentivos para que el personal no se concentre allí donde se pagan mejores salarios y en las grandes ciudades, sino que pueda ser redistribuida esa fuerza de trabajo al primer nivel en el ámbito rural, por ejemplo. Los esfuerzos que se hicieron en el gobierno del presidente Ollanta han sido insuficientes y el seguimiento no ha permitido corregir esos problemas, crear incentivos efectivos y utilizar también el diálogo social y la negociación colectiva con las organizaciones sindicales. Estuvo acá un representante sindical. En el sector salud hay una afiliación sindical, una tasa de afiliación muy alta, no solo de los médicos, y muy empoderados, a diferencia de otros sectores o de otros grupos de trabajadores del sector público. En el sector privado casi no existe afiliación sindical de médicos, ¿no? Pero eso, que algunos lo ven como un problema, debería ser también una oportunidad para fortalecer el diálogo social y que muchos de los problemas de la gestión de recursos humanos pasen por mesas de diálogo donde empleadores y trabajadores puedan acordar mejoras en las condiciones de empleo. Entonces, con Ollanta hubo un intento, ¿verdad? Hubo un intento, pero luego llega el 2016 y la crisis política se agravó hasta ahora. Sí, efectivamente. Una de las razones, creo yo, por las cuales este tema no es tratado, y lo he comprobado en el diálogo que he tenido con muchos gestores, exministros, etcétera, porque se ven alienados con respecto a la política que pueden hacer. O sea, ¿para qué me voy a meter en este tema? En primer lugar, donde el Ministerio de Salud no tiene ningún alcance, porque las fórmulas que tú has señalado son fuera del sector salud. Son reglas impuestas a todo el sector público. Y segundo, yo me veo como gestor público en un horizonte temporal de 6 meses, 7 meses, y quizás no me va a dar tiempo para cambiar estos temas estructurales tan profundos, ¿no? Entonces vienen los parches. Vamos a solucionarlo con un parche, como un Cascovid, por ejemplo, o con otros parches como la gran movilización de recursos para el primer nivel durante el gobierno de Fujimori, que se contrató una gran movilización, pero contrato de muy mala calidad. Bien pagado, pero de mala calidad. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, ¿les parece? Y regresamos para continuar conversando con Cristian Sánchez Reyes, exministro de Trabajo, y el doctor Víctor Zamora. Regresamos en unos instantes. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar.
Muy bien, seguimos aquí en Consulta con la presencia del exministro de Trabajo, Cristian Sánchez. Doctor Víctor Zamora. Sí, bueno, decíamos en el bloque anterior de que probablemente las gestiones ministeriales se vean un poco, no vean estos problemas como algo que ellos puedan, sobre el cual puedan tener incidencia, ¿no es verdad? Entonces terminan haciendo parches, o se restringe el diálogo de política pública a los temas salariales, más no a las políticas, como tú las has señalado, más estructurales. A lo cual se suma, y quisiera usar estos minutos que nos quedan, para dos temas ya muy específicos. También el sector salud tiene sus especificidades, ¿no? Uno es el servicio rural, ¿no? El servicio rural, urbano, marginal de salud, el SERUMS. Nos quedan 4 minutos. Que se dice, pues, empleo obligatorio, mal remunerado y que no se da en otras profesiones. Y el segundo es el avance de la telemedicina, que hace el uso intensivo del trabajo remoto, ¿no? Que también tiene sus implicancias laborales. Son esos dos temas, Cristian. Mira, son dos grandes temas. Sobre el primero que mencionas, me da la impresión que, hablando de un necesario trabajo multidisciplinario o interdisciplinario, que los ministros de salud no han tenido la suficiente capacidad para convocar a expertos que le puedan decir que ese servicio que prestan los jóvenes médicos en el SERUM, ¿no? Es un servicio rural, obligatorio, debe adecuarse a la normativa o a la regulación laboral sobre el trabajo de practicantes, pasantes o prestaciones de servicios no profesionales de cara a la profesionalización de los recursos humanos. Claro. ¿No? O sea, no tendrían por qué ser muy distintas, tendría que tener ciertos matices por la especificidad, por ejemplo, ¿no? Tú acá tienes que desplazar personal a zonas recónditas del territorio peruano, y eso es una especificidad. Pero en lo demás, no tendría por qué ser muy distinto de lo que es un practicante de derecho o una persona que presta servicios de prácticas profesionales o no profesionales en la actividad privada, en la profesión de ingeniería industrial. ¿Por qué la regulación es tan diferente? ¿No? Esa regulación laboral, creada por el derecho al trabajo y que viene de experiencia de otros países, trata de conciliar, ¿no?, la parte formativa con lo que es una verdadera prestación de servicios subordinados, que implica, por ejemplo, una remuneración mínima. Sin embargo, acá ha corrido siempre por cuerda separada y no ha podido haber una confluencia de diversas especialidades. Entonces, tu sugerencia es de que haya un diálogo entre el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y lo mismo en las experiencias que tienen que ver con el trabajo a distancia o el teletrabajo, telemedicina, que es una especie del teletrabajo, claro, que tendría que tener también elementos comunes de la regulación del teletrabajo en otras actividades con las especificidades que la medicina exige. Pero tiene que haber un diálogo interdisciplinario que tenga un enfoque más allá de la gestión médica, sino también con la gestión de los recursos humanos, ¿no? Ahora, no nos olvidemos de un elemento, y con esto ya cierro, ¿no? La capacitación de los recursos humanos como una política permanente, ¿no? El Ministerio de Trabajo, a través del Viceministerio de Promoción del Empleo y de Capacitación Profesional, ha desarrollado una experiencia, pero que siempre ha sido aislada, por ejemplo, de los recursos humanos en salud en el sector público, ni qué decir en el sector privado, cuando debería ser una política que se relacione con el espacio de la prestación de servicios médicos, ¿no? Porque fortalecer los recursos humanos es mejorar la productividad y, más aún en el sector salud, mejorar la atención a la ciudadanía, ¿no? Hay toda una política también en capacitación, ¿no? Muy bien, nos ganó el tiempo. Sí, nos ganó el tiempo, Sí, lamentablemente, pero hemos acertado, creo yo, en que este tema tiene que volver a ser tratado en nuestro programa. De acuerdo. Porque la salud de las personas en nuestro país la hacen personas. Doctor Sánchez, ha sido muy amable. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Víctor, muy gentil. Gracias. Muy amable. Regresamos el día lunes. Gracias, permiso.